A ustedes, señores estudiantes y demás autoridades presentes, estimados compañeros docentes, saludar, digo, la presencia y poner a consideración de ustedes esta que es su casa. Este tipo de eventos de trascendental importancia, pues, considero que son de vital aporte para la academia y para la sociedad en general. Más aún cuando se trata de un seminario internacional, ¿no?, cuyos expositores pues son de alta calidad académica, y asimismo pues el tema, como no puede ser de otra manera, que corresponde a grupos económicos y operaciones de concentración, son muy apropiados para la academia propiamente dicha. Reitero mi sentimiento de bienvenida y pues invito a todos y cada uno de ustedes a que explotemos de la mejor manera pues la presencia de los expositores, hagamos las preguntas del caso pues, y con un aplauso también a los presentes pues recibir para que se inicie esta conferencia. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Pedro Páez, Superintendente de Control de Poder de Mercado, para declarar formalmente inaugurado este seminario. Buenos días, compañeras, compañeros. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en este salón tan querido desde viejas luchas, desde el movimiento estudiantil, desde los movimientos sociales, en otras épocas que ustedes no conocen y que a veces están un poco despistados respecto a lo que ha estado pasando en el país en los últimos años, pero que es muy importante, muy señero el encontrarnos aquí en la Universidad Central, en esta universidad tan querida, que muestra la vocación que ha tenido nuestro país, inclusive desde la época de la colonia, en materia del conocimiento, en materia de los esfuerzos que se hacen por otro tipo de sociedad, por una sociedad que base su avance sobre la base de la investigación, del debate riguroso, del debate científico, en una perspectiva humanista. La Universidad Central es heredera de esto. La Universidad Central, en particular la Facultad de Economía, han tenido un rol central en los últimos, ¿cuántos son ya? 60 años de creación con Manuel Agustín Aguirre, que viene justamente desde estas perspectivas, construyendo la necesidad de este espacio específico del conocimiento que es en materia de economía. Y lo hacemos además en este es el auditorio Telmo Hidalgo, ¿verdad? Sí. Compañero de luchas, Telmo Hidalgo, profesor de esta universidad, de esta facultad, precisamente porque lo que vamos a discutir acá ha motivado a lo largo de muchísimos años y desde distintas perspectivas filosóficas, religiosas, teóricas, ha motivado las más urgentes inquietudes. El rol de los monopolios, el rol de los grupos monopólicos y su relación con la sociedad, su amenaza sobre la democracia, su amenaza respecto a su papel amenazante respecto a los intereses y el bien común. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado está con esto cumpliendo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que dice en este orden: prevenir, evitar, corregir y solo en última instancia sancionar los abusos, los engaños con los que precisamente los monopolios han estado generando una serie de irregularidades en el comportamiento económico, que yo creo que están en el corazón del subdesarrollo, están en el corazón del atraso, en el corazón de la mediocridad inclusive. Y yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Ustedes son estudiantes en su gran mayoría de economía, de finanzas. ¿Quiénes son? Levanten la mano, por favor, para ubicarnos un poco. ¿De dónde más están acá? De derecho, qué bien. Porque son temas que no se estudian. Se estudia muy poco en economía, se estudia muy poco en finanzas, se estudia menos aún en el campo del derecho. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con la Facultad de Jurisprudencia acá para mantener una cátedra colectiva y poder impulsar la necesidad de especializaciones en este campo. Porque se lo mantiene a veces
en un ámbito reducido al facilismo del dedo acusador o a la manipulación de la palabra para endilgar a otro candidato, sobre todo ahora que vamos a entrar en campaña electoral, endilgar a otro candidato lo que uno mismo piensa hacer. En fin, tantas cosas que han pasado aquí en este país. Por eso es tan importante el que nos podamos dedicar un tiempo a discutir y ojalá que podamos con el director de la carrera introducir estos temas en las materias, el estudio científico del comportamiento de las grandes empresas. Con este, compañeros, ya son 86 seminarios internacionales, talleres internacionales, congresos internacionales que está haciendo la superintendencia. Tenemos recién cumplidos los 4 años de existencia y ya son 86 eventos internacionales. Con este creo que ya llegamos a los 350 expertos internacionales y son más de 1000 expertos nacionales que nos han acompañado en esta discusión abierta de todos estos temas, sector por sector de la economía, tema por tema, infracción por infracción, precisamente para motivar primero una transformación en el comportamiento de los operadores, de las empresas acostumbradas a esa vieja época en la que podían comprar presidentes, podían comprar vicepresidentes, podían comprar ministros, podían comprar jueces, podían comprar superintendentes, podían comprar profesores, podían comprar medios de comunicación. Y justamente en la tarea de superar ese pasado es indispensable no solamente que cambie el corazón y la mente de los empresarios o de los empresarios, ¿no es cierto? Porque a veces hay unos empresarios que se arrogan la vocería de los empresarios, de los verdaderos empresarios que quieren hacer del progreso técnico una fuente de ganancia frente al codazo limpio con el que operan otros actores, ¿no es cierto? Entonces es indispensable el hecho de tener la posibilidad no solamente de encontrarnos con otro tipo de emprendedores, sino, y esto es fundamental, de transformar también el corazón y la mente de la ciudadanía, en tanto proveedores, en tanto clientes, en tanto consumidores, en tanto emprendedores mismos. Porque si no logramos transformar culturalmente la actitud de la gente, si no logramos cambiar en nuestra cabeza, en nuestros corazones, esa correlación de fuerzas que ha venido reproduciendo de manera ampliada el subdesarrollo, el atraso, la miseria, pues precisamente quienes están lucrando del subdesarrollo, del atraso, de la miseria, de la falta de oportunidades, van a seguir haciendo su arrosto en este país. Y de eso se trata, compañeros, un estudio científico riguroso que permita desde el análisis concreto el superar situaciones del pasado y el avanzar hacia la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Un nuevo tipo de sociedad que tiene que empezar con lo que cada uno de nosotros hace. Aquí no se trata, y esta es una de las grandes dificultades que ha tenido la superintendencia, aquí no se trata de continuar con esa vieja versión de que es el papito Estado el que resuelve todo. Durante cientos de años, izquierdas y derechas han estado apelando al aparato del Estado a que haga esto, a que nos dé plata para esto otro. No, que mejor dé plata para esto. Que ponga un precio acá. No, que ponga un precio acá. Que entonces que le meta preso a esta persona. Que entonces que le ponga esta multa a esta persona. Que cambien al presidente, que cambien al ministro, que cambien al superintendente para resolver las cosas. No. Parte fundamental de este proceso constituyente que estamos viendo, en el cual la superintendencia es un pedacito más de la nueva construcción institucional, es precisamente el transformar esa situación y devolver a la ciudadanía el protagonismo en las cosas. Pero es un tema difícil, es facilito decirlo. Pero otra cosa es transformar las cosas, transformar las condiciones para que sea cada uno de nosotros el que se sienta dueño del proceso y que verifique en su vida cotidiana cómo sus acciones pueden transformar lo que está pasando. Y esto lo hemos logrado a pesar de la dificultad, a pesar de la novedad de la idea mismo, de que pueden haber soluciones en las manos de la ciudadanía, rompiendo con esa dicotomía con la que nos bombardean todos los días, hasta en las clases, ¿no es cierto?, entre el Estado y el mercado. Los fundamentalistas de un lado y los fundamentalistas del otro lado. Nosotros lo que decimos es, hay que crear sinergias y hay que garantizar que la gente pueda tener
en lo cotidiano la capacidad de resolver sus problemas. Y hay que ir ampliando esa capacidad de resolver los problemas. Entonces, cada uno de nosotros dirá, pero sí, pero es que nosotros no tenemos el poder para hacer esto, no tenemos poder. Exacto, de eso se trata. De empoderar a la ciudadanía para que, por ejemplo, tenga otra correlación de fuerzas en cada compra, en cada venta. Hay un economista no muy conocido, pero que es formidable leerlo, Ava Lerner, un post-keynesiano, que decía: cada transacción económica es un problema político, es un problema militar resuelto. Hay otros estudiosos, por ejemplo, Aglietta, André Orléans, en Francia, de la teoría de la regulación, que hablan de la violencia de la moneda, cómo la moneda, las transacciones monetarias del mercado, en distintas versiones del tema, se convierten en mecanismos que evitan que haya violencia, que se convierten en condiciones para la construcción de una sociedad civilizada. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas desde esa perspectiva, se da cuenta que cada compra y cada venta adquiere otro sentido y otra dimensión que a veces nos pasa por las narices y no las vemos. Y desde esa perspectiva, el tema que nos convoca hoy día, el rol de los monopolios, el rol de los grupos monopólicos, empieza a tomar su verdadero peso en la vida cotidiana de la gente. No es un problema solamente teórico, aunque tiene que dársele la debida atención en el campo de las aulas, en el campo de la academia, en el campo de la investigación. No es solamente un problema teórico. Y desde otra perspectiva, ¿no es cierto?, es necesario que nosotros, digamos un poco los que nos toca sufrir esta estructura económica, tengamos los mecanismos para defendernos en esta situación. Lo que Foucault, un sociólogo francés, discutía y hablaba de la microfísica del poder. En cada compra, en cada venta, en cada negociación hay un pulseo, hay una correlación de fuerzas. Y esto es indispensable que ustedes lo estudien. No es solamente el modelo, no es solo lo que dicen los libros de texto. En cada compra, en cada venta, en la formación de un precio, en la forma como se ofertan las cosas, hay una correlación de fuerzas. Entonces, miren, en este proceso constituyente en el que estamos empeñados, en el que la superintendencia juega un papel muy modesto pero muy significativo, es indispensable el que veamos estas perspectivas, y desde ahí resulta clarísimo el que tenemos que, al mismo tiempo que construimos derechos, tenemos que ligar esa construcción de derechos a nuevas responsabilidades. Entonces, el derecho que tiene la gente a que no le vean la cara, a que no le roben el precio, a que no le mientan, como en el caso, por ejemplo, de estos productos light, que no son todos, pero una gran cantidad de productos light que nos estaban comiendo el cuento, o que no le obliguen a comprar cosas que uno quiere, o que le vendan productos caducados, o que empiecen a subir los precios de los servicios sin que usted se entere, o que desde el poder monopólico, desde el poder de mercado que tienen ciertos actores dominantes, obligarle a usted a aguantarse condiciones de restricción en el acceso al progreso técnico que ya está pasando en los países hermanos, por ejemplo. Sobre todo ahora en la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que son tan vitales para las posibilidades que usted tiene, no solamente en ese sector como usuario, sino las posibilidades de productividad sistémica que eso plantea, ¿no? Entonces, mire, no estamos hablando de la situación específica cuando usted compra, cuando usted vende. Ahí usted tiene que reclamar sus derechos, pero usted tiene que hacerse responsable de todo lo que eso implica en lo que tiene que ver inclusive con las condiciones de su empleo. Tiene que usted darse cuenta de las condiciones de totalidad en las que funciona la sociedad capitalista. Entonces sí, el derecho a que no le vean la cara. Y para eso, vea, tenemos 6.800 comités de usuarios ya armados en todo el país. Pero también, como consumidor mismo, la responsabilidad de darnos cuenta que cada vez que compramos una cosa estamos votando por un tipo de sociedad. Si usted compra productos caducados, como pasaba normalmente aquí en el país hasta hace poco tiempo, es una apuesta directa a la mediocridad. Usted está castigando de manera sistemática al emprendedor que quiere hacer bien las cosas, esmerándose por los mejores productos, por un buen servicio, por un buen precio. Si el vecino puede vender basura, si usted se deja comer el cuento con tanto cuento chino que circula, como ha sido la costumbre hasta ahora,
Entonces no nos extrañemos que las cosas se resuelvan con una señorita chiricique en las propagandas y con la peor de las calidades, pues y con los peores de los precios, ¿no es cierto? Que es así de concreta la cuestión. Entonces vean, el momento en que nos damos cuenta de cómo esto nos atañe de manera personal, cotidiana, en ese momento empezamos a darnos cuenta dónde es lo que tenemos que encontrar las soluciones para resolver los problemas y acabar con esa dependencia de que sea el papito Estado el que nos dé resolviendo las cosas. Entonces, en el campo específico que estamos conversando en estas 2 jornadas, y aquí se nos abre un problema enorme, porque resulta ser que esto tiene que ver con tendencias mundiales, de la forma de ser del capital, de la forma de existir del capital en el corazón mismo del sistema. Y por eso es tan importante que con esto, como les había dicho, nosotros insistamos con la universidad, aunque nos tocó esperar un poquito en que lleguen ustedes y probablemente tengan que irse después de un rato porque les toca otra clase o tienen otra preocupación. Pero me parece que sí es indispensable que nosotros sigamos golpeando las puertas de las universidades para que esto se discuta de manera mucho más sistemática en clase, aunque muchos de los libros de texto no toman en cuenta estas verdades tan fundamentales, tan contundentes como las que se van a discutir a lo largo de estos 2 días. Entonces es muy importante, compañeros, de que ustedes tomen conciencia, y aquí mismo, ojalá con la presencia de las autoridades, de los profesores, hagan conciencia de la necesidad de tomar más el estudio de estos problemas que están en el corazón de las dificultades que viene afrontando en el país. Más allá de que uno sea de izquierda, de derecha, del gobierno, de la oposición, eso es un problema secundario. Acá está una necesidad, una obligación, una prioridad, una urgencia de nosotros como ciudadanos. Y ahora vamos a discutir por qué estos temas tan cruciales, tan contundentes, están tan alejados de la discusión tanto de los políticos como de los académicos, como de los medios de comunicación e inclusive de parte de las instituciones públicas. Precisamente porque estamos hablando de poderes tremendamente organizados que tienen una influencia terrible, no solamente sobre la sociedad nacional, sino a nivel mundial. Por eso, compañeros, con son 86 talleres internacionales con los que venimos discutiendo esto, con los que se vienen haciendo además de manera pública una serie de esfuerzos que en lugar de que se haga con una consultoría, se lo hace delante de la academia, además con los grupos especializados, en este caso muy concreto, los economistas, los abogados, los especialistas en temas financieros, los sociólogos, en otros temas ligados a la cuestión, por ejemplo, de telefonía celular, están ahí presentes los ingenieros en telecomunicaciones, los ingenieros eléctricos, sí, en cada uno de los temas con los especialistas del caso. Aquí, por ejemplo, de la Universidad Central tenemos el liderazgo del rector, un médico tan destacado, pero también de Raúl Terán, en la construcción de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos en el campo de la salud. Tenemos ya 115 observatorios ciudadanos. Les había hablado de los comités de usuarios, son 6.800 comités de usuarios. Usted puede formar un comité de usuarios, no le cuesta un centavo. Son ciudadanos de a pie, como usted y yo, que no somos especialistas en nuestro campo, que lo que queremos es defender nuestros derechos, a que no nos vean la cara y responsabilizarnos de crear una transparencia, eficiencia, inclusión y sostenibilidad en los distintos mercados en los que nos involucramos. Pero por otro lado tenemos estos observatorios ciudadanos que ya reúnen a lo que se podría llamar la comunidad epistémica. Por ejemplo, ustedes podrían armar un observatorio ciudadano aquí en la Facultad de Economía en torno a los temas de los grandes monopolios, en torno a los temas de las transnacionales, en torno a los temas, por ejemplo, de los Panama Papers, de las offshore, del shadow banking, de los derivados financieros, de la fuga de capitales, del lavado de dinero por parte del terrorismo, por parte del narcotráfico. Sí, hay tantos temas en los que ustedes, desde el plano académico, podrían directamente participar, contribuir con su vocación, pero también con sus ganas de que este país mejore, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier coyuntura electoral. Y aquí la universidad, como le estaba diciendo, en este plano más específico, en la construcción de estas comunidades epistémicas, tenemos 115 observatorios, de los cuales
32 forman la Red Nacional de Observatorios de Salud, y la Universidad Central, conjuntamente con la Universidad Andina, con Jaime Brey, tienen un liderazgo crucial en ese plano. Y tenemos unos ahorros, por ejemplo, en el combate a la corrupción, que ahora va a ser otro tema, como ya es una agenda latinoamericana. Vean ustedes lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil. Ya es tema de campaña la cultura del escándalo y el facilismo acusador del oportunismo electoral, ¿no es cierto?, de poner sin resolver nada, ¿no es cierto?, demagógicamente al adversario en la mira sin razones de la cuestión de la corrupción. Acá estamos construyendo formas participativas en las que usted personalmente puede contribuir a combatir la corrupción con indicadores y una medición concreta. En la última compra de medicamentos, en las que por cierto también operan grandes monopolios y grandes transnacionales, logramos un ahorro gigantesco al Estado, con la participación de estos 32 observatorios, a facultades de medicina, de farmacia, de enfermería, de trabajo social, trabajadores hospitalarios, estudiantes de medicina, colegios profesionales, inclusive aquellos que estuvieron movilizados, por ejemplo, en contra del gobierno, sin problema, con la oposición de la izquierda a la derecha, ahí discutiendo con sus pares, ¿no es cierto?, discutiendo cómo llevar de la mejor manera las cosas para evitar que haya la corrupción. Ya logramos un ahorro enorme en el diseño mismo de la subasta inversa para la compra de los medicamentos. Se llegó a 650 millones cuando inicialmente se presuponía que iban a pasar de los $1.000 millones. Con el aporte técnico y el conocimiento desde las distintas profesiones, de las distintas trayectorias, logramos hacer un diseño que permitía garantizar el abastecimiento de esas medicinas a un costo muchísimo menor y con una participación de más empresas de una manera más eficiente y más inclusiva. En la implementación, con la vigilancia permanente de los observatorios, de los 650 millones se logró un ahorro de más de 300 millones. Vea usted cómo se puede corregir la corrupción en los hechos, porque las mandíbulas batientes son fáciles y baratas en cualquier lado. ¿Dónde se logran cosas así de concretas? Y esta es una experiencia que se la puede replicar en cualquiera de los temas. Y usted, compañera, ustedes, los compañeros de las autoridades y los profesores y de las facultades de la universidad, los profesionales, tienen una forma concreta de garantizar, más allá de la boca, más allá de los odios políticos con lo que quieren conducir a las sociedades a la polarización, de resolver las cosas de manera eficaz, específica, desde el estudio concreto de la situación concreta. ¿Cómo lo hicimos? Precisamente con seminarios como estos, seminarios internacionales como los que iniciamos en enero del 2013 en la ciudad de Cuenca, que nos llevó al Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas. Tenemos ya de estos manuales 16 manuales preparados. Estamos todavía esperando el pronunciamiento de la Junta de Regulación sobre 15 de ellos. Y vean con este tipo de resultados, ¿no? Así podríamos ir articulando otro tipo de cosas, otras formas de canalización de la energía ciudadana, de empoderar a la ciudadanía para ir resolviendo las cosas. Talleres internacionales con compañero de Gestión 86. Yo quisiera pedirles a ustedes un aplauso a los compañeros, sobre todo a los de comunicación, a los de abogacía, ¿no? Imagínense, estamos en medio de las medidas draconianas. Creo que somos la institución más golpeada por la caída de los precios del petróleo. De los 16 millones que tenían que darnos este año, nos han dado 7,5 millones. Hemos tenido que reducir de una manera brutal en nuestro personal, hemos tenido que desmantelar las intendencias zonales de Cuenca, de Riobamba, de Esmeraldas, de Milagro, la de Tena. Nos hemos tenido que quedar solamente con 3 intendencias zonales, imagínense, y así todo mantenemos el absoluto rigor en el tratamiento de todas las cosas, apelando no solamente a la Constitución, las leyes de nuestra República, los reglamentos, las normativas que se tienen aquí internas, sino haciendo estudios comparativos con lo que pasa en otros países, las mejores prácticas internacionales, la jurisprudencia internacional, comparando las legislaciones, discutiendo lo más avanzado de la literatura y haciéndolo siempre de cara a la ciudadanía, de personas como ustedes que desde sus especializaciones, sus vocaciones van a poder ir avanzando en la construcción de una interlocución civilizada, de altura. No esa interlocución del pasado que viola las leyes,
que se va encima de la normativa nacional para atender oscuros intereses, porque circula la plata. Eso ya queda en el pasado. Aunque algunos quieren regresar a eso, ¿no es cierto? A seguir vendiendo al país por esos intereses que habían. Ve, aquí en el Ecuador, esta legislación que se inicia en 1890 en los Estados Unidos, con la ley Sherman, acá en el Ecuador se intentó tenerla durante varias veces, en varios episodios. Inclusive, hace 15 años, un congreso dominado por fuerzas de derecha expidió un texto, aprobó un texto muy parecido al que finalmente tenemos ahora. Me acuerdo que era liderado por una diputada social cristiana de la SUAY, un diputado demócrata cristiano de Loja. Pues el vicepresidente de la República, presionado por ciertas cámaras empresariales, ostensiblemente se hizo cargo de la presidencia de la República para vetar la ley. Y cada vez que había la posibilidad de tener una legislación que regule a los grandes monopolios, estos poderes oligárquicos, en el sentido de Platón, por favor, aquí olvidémonos del tema electoral, del facilismo demagógico en ese tema. Platón hace 2300 años ya caracterizaba este tipo de comportamiento como un comportamiento de grupo, nocivo, perjudicial para el bien común, perjudicial para el conjunto de la sociedad. Y ese comportamiento oligárquico precisamente hacía que cada vez que se avance en las posibilidades de construir una institucionalidad, que se avance en las posibilidades de construir un saber, que frene los abusos, el hostigamiento de parte de estos grupos monopólicos, se lo tumbaba. Cuando ya fue inevitable, en octubre del 2011, que se emita la nueva ley, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, inmediatamente 3 conspicuos representantes de las cámaras empresariales de la Asociación de Bancos Privados ya pusieron demanda ante el tribunal, ante la Corte Constitucional, para evitar que se pueda aplicar aquí en el Ecuador una regulación que existe en todas partes del mundo. Y que en otras partes del mundo nos dicen como aquí que es comunismo, que es desproporcionado, que es un atropello, que está en contra de la empresa privada. En Estados Unidos, yo estudié y trabajé en los Estados Unidos, yo estuve invitado hasta recientemente en los Estados Unidos, no me he dado cuenta que ha sido país comunista, como dicen acá. Pero acá, ¿no es cierto?, con la facilidad que tenían en el pasado de comprar funcionarios, de comprar jueces, de comprar superintendentes, ¿no es cierto?, con esa facilidad que tenían en el pasado, quieren regresar a sus andanzas. Y están en ese empeño permanentemente para destruir esta superintendencia. Ya les digo, inclusive antes de que exista la superintendencia, porque la superintendencia solo se instala en septiembre del 2012. Y ellos ya tenían puesto 3 demandas para impedir que esto funcione. Y obviamente a través de las redes sociales, a través de editorialistas, algunos de ellos probablemente lubricados, a través de ciertos, entre comillas, intelectuales y gurús, se han dado sus modos para una campaña sucia que impida precisamente lo que se ha avanzado en esta época. ¿Para qué? Para que el país vuelva a comprar productos caducados. Además, en esa visión racista, porque a medida que se acercaba la fecha de expiración, sacaban los productos de las perchas que estaban de alguna manera expuestas a los sectores medios de Quito, medios y altos de Quito, Guayaquil, ¿no es cierto?, y lo mandaban a los barrios populares. Y mientras más se pasaban los productos, más lo mandaban a las zonas indígenas. Que coman nomás los indios basura, y los negros, y los montubios, y los longos, ¿no es cierto? Así, eso no es que es una equivocación, esa es una estrategia específica de ciertas empresas con la que se consolida y se profundiza ese racismo taimado que tenemos todavía metido en los corazones. Pues quieren que desaparezca la superintendencia precisamente para volver a sus andanzas, en la que podían comprar funcionarios, presidentes, ministros, jueces, superintendentes. Pues no se dan cuenta que el país ha cambiado. El país no va a regresar a seguir creyendo en cuentos chinos como los que le estaba contando hace un momento, que el país no va a dejarse robar en los servicios públicos, que el país
ya no va a permitir que, por ejemplo, en los grandes supermercados solamente esté la marca del supermercado y de sus amigos, las transnacionales. Y va a seguir exigiendo que haya un 15, un 20% del espacio en las perchas de los supermercados, en las refrigeradoras de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Wittig, de las otras gaseosas, de las cervezas, de las farmacias, y poco a poco ir ciudadanizando también el mercado, pues, compañeros. Entonces, estos son los mecanismos concretos que hemos podido ir construyendo. Todavía son mínimos. A lo largo de estas 2 jornadas van a darse cuenta cómo, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, la dinámica de la acumulación capitalista, sobre todo la de ahora, orientado hacia el tema de las finanzas y de las finanzas especulativas, que es una diferenciación indispensable de hacer, profundizan, intensifican la concentración del poder económico y político. Pero lo que se puede hacer en un país chiquito de la periferia como en el Ecuador está logrando resultados enormes. Porque ha cambiado. Ven, con el tema de los supermercados, en el primer año y medio, 770 millones casi de productos de la economía popular y solidaria colocados en las perchas de los supermercados. Cuando a mí me decían, y aquí no soy infidente, porque salió públicamente, ministros, amigos, me decían, no, esa es una estupidez del Pedro Páez, ¿acaso que van los pequeños productores a tener la capacidad de producir tanto? Y peor con las exigencias de los supermercados. Vea, cerca de 220 asambleas productivas en todo el país resolviendo todos los problemas. Gente que no tenía ni los permisos sanitarios, que no había pagado el RICE, que ni siquiera había soñado con colocar sus productos en los supermercados, ahora tiene sus productos ahí. 770 millones de dólares. Son 15 veces más, no digo 15% más, 15 veces más, 1500% de crecimiento respecto al mismo periodo del más importante programa que hemos tenido en el campo de la economía popular y solidaria, que fue Hilando para el Desarrollo. 770 millones de dólares sin $1 de gasto estatal, sin subsidios. Y no porque son pobrecitos, compañeros, porque esto es lo que tenemos que cambiar. Son 770 millones de gente que antes pensaba que no tenía ni siquiera el derecho a soñar con poner sus productos en los supermercados. Y ahora los pone. No porque son pobrecitos, sino porque hicieron una apuesta a la excelencia. Y porque se convocó una minga nacional, territorio por territorio, tema por tema, producto por producto, para resolver todos los problemas. Productos que necesitaban permiso sanitario, que antes era un vía crucis de 1 año, incluso más, y que costaba un ojo de la cara, ahora se sacan en 5 días. Y muchas universidades, ojalá la Universidad Central también lo haga, están haciendo los exámenes de laboratorio de manera gratuita como parte de las prácticas profesionales y acompañando ese proceso para garantizar las mejores prácticas sanitarias, las mejores prácticas manufactureras en ese proceso, generar procesos además de diversificación, de innovación que hace falta, inclusive en el campo de las artesanías. Entonces vea usted cómo otro Ecuador está surgiendo. No por el esfuerzo de la superintendencia, nosotros nos sacamos el aire, pero nuestra propuesta es nuestras posibilidades son muy limitadas. Es porque este país ya no se deja. Este país ya no se deja. Hay todo el esfuerzo por regresar al pasado. Hay todo un esfuerzo para que la gente se olvide de lo que ha conquistado, sobre todo los jóvenes, para que se confundan y piensen que lo que está pasando, lo que ha pasado en estos últimos 10 años es normal. Pero eso no es así. Es una correlación de fuerzas que van más allá de un candidato, que van más allá de una tendencia que tiene que ver con una conquista ciudadana, precisamente parando el carro a esos esfuerzos de los monopolios, a esos esfuerzos oligárquicos para destruir estos derechos, para destruir este nivel de conciencia, este nivel de organización ciudadana. Pongo así como ejemplitos nomás. Y obviamente lo que nos está haciendo falta, y aquí yo sí, con todo el respeto y todo el cariño, creo que hay un déficit enorme de la academia, de la universidad, de los intelectuales, de los estudiantes. Yo también fui estudiante, compañeros, y éramos otra cosa en nuestra época. Qué pujanza, qué ganas de cambiar el país. Ojalá logremos contagiar ese entusiasmo con la gente, más allá de la cuestión de la crítica, en la construcción de alternativas. Y nosotros ponemos a su disposición, compañeros, les insisto, no tiene que ver con ningún partido político, todos sus canales.
asambleas productivas, comités de usuarios, observatorios ciudadanos, redes de movilización en torno a temas específicos. Ahora, por ejemplo, estamos muy empeñados con el tema de hábitat, el tema del consumidor urbano, ¿no? La posibilidad, cuáles son los derechos que tiene el consumidor urbano. Con esta telenovela que ustedes estaban viendo antes de que empiece el programa, que ha sido objeto además de muchos palos, precisamente porque aplicando los principios de aprender enseñando y de enseñar aprendiendo, que los inauguraba Paulo Freire hace unos 30 años en el medio de la turbulencia precisamente de los intelectuales de la América Latina buscando alternativas en ese entonces, estamos empapando a la gente de sus derechos de una manera amena. Inclusive están haciendo su propia radionovela. Ustedes pueden hacer su propia radionovela. La telenovela es interactiva, con dibujos animados, videojuegos, tiras cómicas, twitters, redes sociales, la cuestión de los foros. Pero podríamos avanzar. Si ustedes quieren hacer, pueden hacer una dramatización que presente los problemas que ustedes tienen, que ustedes detectan que todavía les sigue afectando en su barrio o en su actividad económica específica. Así de concreto, compañeros. Olvidémonos de que es el papito Estado el que va a resolver las cosas. De lo que se trata es que todos participemos y entre todos, desde lo que es la vocación, la especialización, las capacidades de cada uno de ustedes, podamos ir armando el país que todos queremos. Entonces, estas son las invitaciones concretas. A eso es lo que está llamado este asunto. A profundizar de manera muy específica las formas de comportamiento de los monopolios, el rol que tienen los monopolios en la economía, la forma como los monopolios afectan el funcionamiento de los mercados, la forma como los monopolios están afectando sus precios, el acceso que usted tiene a productos y a servicios, la forma como usted podría ir pensando que podría irse dando su mercado profesional específico en el futuro. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento de los monopolios. Y eso estudiamos muy poco en los libros de texto. ¿Cuántos de ustedes han visto microeconomía, compañeros? Levanten la mano. ¿Sí se acuerdan que había un capitulito, ¿no es cierto?, que decía oligopolio y monopolio? Bueno, después de eso pasan la página y todo lo demás asume que vivimos en competencia perfecta. Los gringos dicen, inclusive tienen el descaro de poner en los libros de texto gringo, without loss of generality, sin perder la generalidad. Y resulta ser que los monopolios no son una excepción, pues. Son la regla en el capitalismo actual. Vea, la Oxfam, que es una organización religiosa de la Universidad de Oxford para ayuda humanitaria y solidaridad, es una fundación. Tiene una estadística que saca cada año de las personas más ricas del mundo, y entre ellos el penúltimo año sacan un dato de que 385 personas con nombre y apellido, 385 personas tienen el equivalente de ingresos a la mitad más pobre del mundo. Pasa un año y en el último informe, que es del 2014, resulta ser que ya no hacen falta 385, 62 personas con nombre y apellido tienen el equivalente a 3.600 millones de seres humanos. Ya vamos a ver, seguramente Daniel va a presentarles a ustedes estadísticas a lo largo de esta jornada. Vamos a discutir cómo ese efecto, este proceso de que la plata llama a la plata, este proceso exponencial de acumulación del poder económico y político en pocas manos, tiene también un reflejo aquí en el país, por más esfuerzos que se hagan. Y nosotros estamos absolutamente abiertos a la crítica, ¿no? Pero es necesaria una crítica que permita ubicar específicamente lo que se puede hacer. Aquí en el Ecuador, ustedes saben, de acuerdo al artículo 411 de la Constitución, a diferencia de lo que pasa en el sector privado, en el que la gente puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido, en el sector público uno puede hacer exclusivamente las atribuciones definidas por la ley. Y por ejemplo, en nuestra legislación, a diferencia de los poderes que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, con la ley Sherman, con la ley Clayton de 1914, ellos sí pueden dividir una empresa. Nosotros aquí tenemos monopolios, está en la sopa, pero no podemos hacer, por ejemplo, lo que hicieron los Estados Unidos hace más de 100 años, de dividir la Standard Oil de los Rockefeller, dividieron en 7 empresas. Algunas de ellas con testaferros y todo eso de ahí, pero pudieron dividir las 37 empresas.
O dividieron la BEL, que es la que permitió que justamente hace 30 y pico de años pueda abrirse el mercado a las innovaciones. Porque mientras no tengan una empresa que tenía ese poder dominante en el mercado, se cruzaba de brazos y le llovía la plata. Solo el momento en que se abre este mismo capitalismo, dentro del mismo capitalismo, no desde una perspectiva socialista, de una perspectiva solidaria, de una perspectiva ecologista, desde la propia perspectiva del capitalismo, capitalismo solo puede funcionar si es que hay competencia. El momento en que se dividió la BEL, se abren las posibilidades por necesidad de la propia empresa de apostarle a la innovación, pues. ¿Qué es lo que está faltando allá, ahorita en el capitalismo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y ahorita justo uno de los problemas centrales de la crisis, para entender siempre esta dialéctica de lo que pasa globalmente y de lo que pasa localmente, no solamente en el tema de lo local, hay que pensar globalmente, hay que pensar localmente, hay que actuar globalmente, aunque estemos en la periferia, y hay que actuar de manera eficaz para resolver los problemas locales. Entonces, para entender lo que está pasando con la crisis, tenemos que entender precisamente la lógica de los monopolios. No vamos a alcanzar a hacerlo. Este es un seminario metodológico hoy y mañana, que vamos a entrar al debate, pero más en profundidad del funcionamiento de los monopolios. Vamos a tener el 25 y 26, me corrige, de octubre, un congreso internacional. Están invitados, compañeros, con expertos de talla mundial, y van a venir delegaciones de varias universidades. Tenemos ahorita trabajando con nosotros de manera gratuita 18 universidades argentinas, universidades mexicanas, universidades colombianas, universidades brasileñas, universidades de Paraguay, de Venezuela, ¿verdad? ¿Me está faltando alguien? ¿Alguien me sopla? De México también. Bueno, vean, solo para contarles, de las universidades argentinas, creo que son 12 que están haciendo cursos de larga distancia de manera gratuita con las organizaciones de la economía popular y solidaria. Para que vean ustedes, ¿por qué no se meten como Universidad Central? Porque eso les permite trabajar conjuntamente, hacerse contactos y eventualmente conseguirse alguna beca o ir a estudiar allá. Posibilidad de papers conjuntos, de publicaciones conjuntas, de investigaciones conjuntas. 12. Les cuento, por ejemplo, una cuestión muy conmovedora, además, una anécdota. Logramos que a raíz del terremoto empezamos a adelantar los calendarios de las cuestiones que teníamos. La cooperativa de pescadores de Tierra del Fuego, allá en el extremo del mundo, se solidarizan con los compañeros de Pedernales, de Jaramillo, de San Mateo, de Puerto López, de Manta. Y empiezan a hacer un curso y empiezan a contarles cómo hicieron una cooperativa, pero también les dicen, vean, aquí nosotros nos enseñaron que si se le eviscera el pescado y se le lava mar adentro, el agua es más limpia, y como es salada le cura el pescado, le ponemos en una cajita de Stiroplan con hielo, y con eso nos garantizamos la inocuidad del pescado hasta que llegue a la playa, donde tenemos nuestras instalaciones también modestas, con hielito y toda esta cuestión. Nos apoyaron los de la Facultad de Biología de la Universidad de Ushuaia, que es la capital ahí de Tierra del Fuego. Entonces, contacto de los pescadores de allá con los pescadores de acá, la diplomacia de los pueblos, de la universidad, de la Facultad de Biología de allá con la Facultad de Biología de la Católica, la extensión ahí en Manabí, y del municipio de Ushuaia con el municipio de Jaramillo. Ya van articulando cosas, ¿no es cierto?, para ir generando otro tipo de posibilidades. 12 universidades argentinas ya tienen, y van a completarse las 18. Tenemos los de Quintana Roo también haciendo el tema de turismo comunitario. En fin, compañeros. Y ahora ya con Supertienda Ecuador, compañeros, hay que apostarle a las tecnologías. Si los mercados de esa herencia maldita, los mercados que heredamos, están llenos de los cuellos de botella que generan los oligopolios, los monopolios, los oligopsonios, bueno, la alternativa es creemos otro mercado, pues. Y apuntémosle no al pasado, apuntémosle a los mercados del futuro, en donde garanticemos desde el principio que no hayan los mismos de siempre, los mismos pulpos de siempre, llevando el agua a su molino, lucrando de manera espuria del atraso, de la falta de oportunidades de la gente. Y lo vamos a seguir haciendo. Ya está Supertienda Ecuador. Acá, ¿dónde está nuestra? Deberíamos tener una pancarta de eso. Allá afuera la tienen. Si quieren enterarse, compañeros, regístrense, no les cuesta un solo centavo. Estamos apuntando directamente al Internet de las cosas, al dinero electrónico, con todos los descuentos que significa descuento en el IVA, 4 puntos del IVA, pero una cantidad de ahorros, reducción de costos, reducción de riesgos.
que hacen que el horizonte de articulación de otras lógicas productivas aprovechen precisamente el horizonte de esta revolución científica y tecnológica en la que estamos viviendo, y a la cual precisamente los monopolios están dándose vuelta, están haciendo todo tipo de esfuerzos para evitar que se despliegue y que la gente pueda disfrutar del progreso técnico que vivimos como nunca en la historia. Todo esto vamos a discutirlo en profundidad en este Congreso Internacional, en el que vamos a discutir la crisis de las respuestas desde el sur, que va a tener lugar en la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional el 25 y 26 de octubre. Todos están invitados. Como todos nuestros eventos, no tienen costo. Todos nuestros eventos además están transmitidos a través del internet en vivo y pueden después consultarse. Tenemos una filmoteca enorme para sus trabajos, para sus estudios, para sus investigaciones, para sus estudios de mercado también, para su cuestión profesional. Entonces, vean, elementos muy concretos que permiten entender, en definitiva, cómo le entra el agua al coco. Que le permite que usted, todo el esfuerzo que está haciendo usted personalmente, su familia, la sociedad entera, porque todos es una conjunción de esfuerzos de todos los que he mencionado para que usted esté este tiempito acá en las aulas universitarias. Es que hagamos que ese esfuerzo realmente tenga una respuesta cualitativa, porque usted, compañero, sabe un montón de cosas y tiene que empoderarse con toda responsabilidad y con todo rigor, ¿no es cierto?, desde esta capacitación, desde esta trayectoria en su contribución a la sociedad. Entonces, el estudio de los monopolios está directamente vinculado al comportamiento de las empresas, al comportamiento de las economías en la actual crisis, y está directamente vinculado con la reproducción estructural del subdesarrollo. Subdesarrollo, crisis, monopolios, tres temas fundamentales, tres vectores fundamentales para entender qué podemos hacer para mejorar la situación del país, para defender la economía de nuestra familia y de nuestras comunidades, y no caer capturados en las alucinaciones de los discursos demagógicos de siempre, y que lastimosamente en el campo de la economía nos siguen comiendo el cuento. Los libros, los textos de economía siguen comiendo el cuento de que aumentar la masa monetaria genera inflación. Los Estados Unidos han aumentado 9 veces la masa monetaria con el quantitative easing y con los distintos episodios de quantitative easing y otros programas. Y como decía mi abuelita, aquí es la inflación. Y lo mismo ha hecho el Banco de Japón, el Banco de Suiza, el Banco de Inglaterra, el Banco de Europa. Obviamente no para ustedes, ¿no? Obviamente. Pero ni siquiera para los propios pueblos de los países del norte. Si es que alguien pide plata para la cultura, para la investigación, para el desarrollo científico, para la convivencia pacífica, para resolver los problemas ambientales, para resolver los problemas culturales, obviamente no hay plata. Si es que quiere bombardear a algún otro país, nunca va a faltar plata. Si es que hay que darle plata a los banqueros, a esos banqueros corruptos que desde la incompetencia y la inoperancia han llevado al mundo a la crisis que estamos viviendo ahorita, nunca falta plata. Y resulta ser que todo lo que nos están dando en los libros de texto no es cierto. No es cierto. Entonces, un punto fundamental es que necesitamos, en el campo de las finanzas, en el campo del derecho, en el campo de la economía, tenemos que empezar a buscar teorías, líneas explicativas, modelos que nos permitan realmente entender al mundo tal como es. No como ellos quieren que fuera o como ellos quisieran que nosotros creamos que fuera. Un mundo de libre competencia. Ese es un chiste cruel. Sobre todo los estudiantes de economía me seguirán la argumentación. Es posible demostrar de manera facilita, yo no quiero tomarles más tiempo porque ya acabo con esto. Es posible demostrar que dadas las mismas condiciones de costos, con el mismo tipo de mercado, mientras más poder de mercado haya, o sea, mientras más capacidad tienen las grandes empresas de fijar precios, calidades, condiciones, de restringir el mercado, de manipular la oferta, de manipular la demanda, mientras más poder de mercado tengan la empresa, menor producción hay, menor empleo hay, menores contratos hay y los precios son más altos. Y precisamente ahí está la clave tanto del subdesarrollo, tanto de las dificultades que sufre el país en esta situación específica, digamos, que estamos viviendo, en la situación estructural de largo plazo, como las condiciones específicas que impiden este absurdo de que después de haber inyectado billones de dólares,
La crisis mundial se está profundizando y probablemente tengamos que sufrir una nueva implosión financiera en las próximas semanas, en los próximos meses, con unas consecuencias terribles sobre nuestros países, como por ejemplo la misma caída de los precios del petróleo. Es parte de esta crisis mundial que estamos viviendo. Apostarle a las ganancias vía precios está en el corazón de esos problemas. Apostarle a las ganancias vía manipulación, vía lo que se conoce en la literatura especializada como captura regulatoria, es decir, comprar a las autoridades, garantizar que los académicos, por ejemplo, estén pensando en otras cosas y no se preocupen de los problemas reales. Esa ha sido la estrategia que está llevando al mundo a este callejón sin salida de la crisis, en el que al final del día probablemente sea la desestabilización, la guerra, la que termine resolviendo la crisis de rentabilidad de ciertos bolsillos profundos, como lo hizo ya en la anterior crisis estructural de sobreproducción que se vivió y que dio origen a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren, es muy importante que nos demos cuenta de eso y además ubicar el rol que tiene ahorita el tema del estudio de la empresa, el estudio de los mercados, el manejo del riesgo y el estudio de la gerencia y de la operatividad concreta con la que funcionan con los mercados. El rol que tienen, por ejemplo, los paraísos fiscales, la porosidad de las fronteras nacionales, deteriorando la capacidad de los estados, por ejemplo, de cobrar impuestos, pero también deteriorando la capacidad de los estados para poder imponer una regulación en protección de los propios ciudadanos. La capacidad que tienen las empresas para fugar capitales, para evadir impuestos a través de las offshore, a través de los derivados financieros, y cómo ahora estos derivados financieros y estas guaridas fiscales ya no son un tema marginal a la economía, sino que están en el corazón mismo del funcionamiento del capital, en el corazón mismo del funcionamiento del poder. No es como nos quieren hacer creer que los paraísos fiscales son algo que pasa solamente con algunos países, no, están en el corazón del poder aquí y en otras partes del mundo. Y ahora, paraísos fiscales, el shadow banking y los derivados financieros forman el eje fundamental desde el que se reproduce un nuevo tipo de capital financiero que probablemente no se los estudia en los libros de texto, en finanzas, en especialización de finanzas, que es el capital especulativo. Ustedes conocen que la única fuente de ganancias financieras es el activo productivo subyacente. Pues ahora estamos viviendo absurdos tales como que el total del activo productivo subyacente mundial, o sea, el Producto Interno Bruto Mundial, que es una aproximación grosera, pero lo mejor que tenemos respecto al tamaño de la torta real, está en alrededor de 70 millones de dólares. Las deudas normales, las que todavía estudiamos en los libros de texto, la deuda de los gobiernos, tanto gobiernos centrales como los gobiernos locales, la deuda de las empresas, la deuda de los hogares, incluyendo las tarjetas de crédito, las deudas de los estudiantes, representan alrededor de 220 millones de dólares. O sea, y ahí tenemos un problema de insolvencia estructural. Pero lo más grave y que probablemente ustedes ni siquiera han estudiado es que en los últimos pocos años, yo diría en los últimos 30 años, y sobre todo después del golpe de Estado que dio la señorita Mónica Lewinsky en los Estados Unidos, explotaron los derivados financieros. Y ahora representan entre 1.500 y 2.000 billones, o sea, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Es decir, es una deuda que representa cerca de 25 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Y probablemente no estemos estudiando eso en los libros de texto. Pregunta a los estudiantes de economía: ¿cómo se hace para resolver eso? A los estudiantes, a los que saben contabilidad, todos esos, ustedes saben que todo eso tienen que sacarlo del balance. No resiste el principio de propiedad privada porque no resiste el resultado de pérdidas y ganancias. Todos los derivados financieros tienen que ponerlo fuera de balance, como capital autónomo. Es decir, a los estudiantes de finanzas, todos los test de estrés se los hace con los derivados financieros fuera de balance. Es un chiste.
Entonces son temas que tenemos que estudiar, cómo hacen las empresas. Ustedes saben, y no estamos hablando solamente de las empresas de los bancos, ¿no? Ustedes saben que ahora que Obama hizo el salvataje de la Ford, de la Chrysler, de la General Motors, salió público que entre el 93 y el 97% de esas empresas tenían sus ganancias no de la producción de automóviles, sino de las ganancias financieras y comerciales. Y que el eje de su funcionamiento de tesorería estaba basado en derivados financieros. Entonces miren, hay una serie de retos académicos, una serie de retos científicos, una serie de investigaciones que tenemos que hacer, primerito para defender al país ante la posibilidad de que en lo inmediato todo ese tipo de lo que Warren Buffett llamaba armas de destrucción masiva, todo ese tipo de instrumentos financieros tremendamente perniciosos puedan afectar a la economía del país, pero también los efectos que precisamente estos derivados financieros y el comportamiento de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales, cuyo centro de gravedad está fuera del país, cuyas prioridades están fuera del país, puede significar sobre la situación, el interés, el bienestar de los ecuatorianos, en lo inmediato. Entonces miren compañeros, solo para ilustrar una cantidad de temas, la importancia que ustedes se involucren desde el estudio científico, no desde una consigna política, no desde los odios, no desde el facilismo académico, no desde el oportunismo electoral, desde la investigación, desde el fortalecimiento profesional, desde la excelencia académica, en torno a la posibilidad de construir una defensa del país, en torno a la posibilidad de construir una alternativa del país, no la que venga un iluminado a contarles, sino la posibilidad de construir una alternativa conforme lo que usted ha estudiado, conforme lo que usted quisiera. Ojalá, compañeros, que estas 2 jornadas nos ayuden a hacer entre todos el país que todos queremos entonces. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Páez. Invitamos a los integrantes de nuestra mesa de honor a tomar asiento en la primera fila para que nos puedan escuchar las intervenciones que vienen a continuación. Muchísimas gracias.